titulares el día, y para eso los invitados de Lucas, es que ya había dicho el senador Robledo, quien promovió el debate y promueve la moción de censura contra el ministro de Hacienda por el tema que ya hemos explicado varias veces, los bonos de agua. Dijo que va a insistir con la moción y, si es necesario, pedirá una movilización alrededor de la misma. Pues el presidente del Senado ya respondió: no habrá moción de censura, no la va a tramitar, la va a tramitar. Hay razones de un concepto jurídico que indican que esta iniciativa es improcedente. Así es de que, Lucas, termina la moción de censura. Sí, señor, ya lo advertíamos desde hace algunos días, que se venía barajando la posibilidad de que esa moción no fuera por considerarla ilegal el presidente del Senado y el concepto que reposa hoy en su escritorio, y por eso pues lo saludamos a esta hora. Presidente del Congreso, Ernesto Macías, buenos días y gracias por acompañarnos. Lucas, muy buenos días a usted, a los oyentes, a Julio. Senador, todo parecía indicar que la moción de censura no tenía los votos. ¿Por qué no simplemente dejarla morir en el tránsito normal de las sesiones en el Congreso de la República y más bien insistir en no tramitarla? ¿No le da un papayazo político al senador Jorge Enrique Robledo? Lucas, lo que pasa es que nosotros no podemos presumir que si están los votos o no están los votos. Además, a mí como presidente del Senado me corresponde no medir ese tipo de asuntos políticos, sino obrar sobre lo que me indica el reglamento, la Constitución, la ley. Por ello, yo solicité ese concepto jurídico a quienes trabajan en el Congreso precisamente en esa labor, los abogados que son contratados para esa labor. ¿Y qué indica el concepto? Que esa proposición tiene dos aspectos. El primero, no procede por cuanto los hechos que se indilgan al hoy ministro Carrasquilla corresponden a sus actuaciones presuntamente en otro gobierno, con otro programa de gobierno, que ocurrieron hace más de 10 años. Y algunos otros aspectos corresponden a su vida privada o a su actividad profesional. Eso por un lado. Por el otro lado, la proposición concretamente dice que demostrado pues en el debate, dice, como se demostró durante el debate, se refiere al debate pasado, el ministro violó varias leyes. El Congreso no tiene esa facultad de sentenciar que el ministro haya violado, como dice la proposición, varias normas. Entonces, no es que yo quiera o no quiera, o a mí me corresponda si quiero o no tramitar un evento como este, sino que es lo que me indica la ley, lo que me dice el reglamento. Yo, por cálculos políticos, pues fácilmente dejo que se haga, si se tratara de eso, que se haga el nuevo debate de la moción de censura y simplemente que se vote sabiendo, como usted lo acaba de decir, que presumiblemente hay votos para negarla, pero esa no puede ser mi actitud. Saludamos también al promotor de esta iniciativa, senador del Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo. Buenos días, y usted comparte esa interpretación del senador Macías. ¿Era imposible, por ese concepto jurídico, adelantar la moción de censura? No, de ninguna manera. Yo creo que el doctor Macías comete otro error garrafal. El primero que comete es el reglamento del Congreso, que es la ley quinta de 1992, que en su artículo 31 le otorga a la mesa directiva del Senado la decisión que él está tomando. No es lo mismo el presidente del Congreso, pues del Senado, que la mesa directiva. Dice el artículo 31, dice, comprobada por la mesa directiva que la moción de censura reúne los requisitos exigidos por el artículo tal, entonces se desata, digamos, un proceso. Entonces, este es un hecho bien grave, ¿no? Porque es que resulta que, de acuerdo con la
el estatuto de la oposición, la oposición tiene, de los 3 miembros de la mesa directiva, tiene un miembro que fue elegido por nosotros, sí, que es la doctora Angélica Lozano, y resulta que a ella nadie le consultó absolutamente nada sobre esto, ni la mesa directiva se reunió. El doctor Macías, claro, es el presidente del Senado, y eso le da una importancia, pero eso no le otorga el derecho a violar el reglamento del Senado. Tenía que haberle consultado a la mesa directiva, es más, tenía que haber mostrado el concepto que él dice que tiene, y el que sea un concepto no quiere decir que sea obligatorio, no se acoge o no se acoge a los conceptos. Ese es el primer hecho. Repito, esto es bien grave. Estamos estrenando estatuto de oposición si la representación en la mesa directiva del Senado de la oposición va a ser pues un elemento decorativo, pues por supuesto que las cosas no están bien así. El otro hecho es que se trata de un asunto del pasado. Pues si se les pregunta a los 117 municipios de Colombia, le dirán que fueron pues tumbados por este negocio de los bonos Carrasquilla, que de pasado no tiene nada, están pagando, están reventados bregando a pagar unas deudas leoninas que les impusieron, no tienen los acueductos y alcantarillados. O sea, en este momento cantidades de colombianos, cuando les dicen que son cosas del pasado y no tienen agua con qué lavarse los dientes, se preguntaron, pero qué cosa bien extraña, cómo es de raro el pasado del doctor Macías. Que son asuntos de la vida privada, pues son asuntos de la vida privada en parte. Él cambió la Constitución, el artículo 356 de la Constitución, para montar un negocio leonino. Y de cuando acá los asuntos de corrupción de la vida privada de las personas no los persiguen toda la vida y tienen que atender los asuntos pues de esa vida privada, tan no son del pasado y tan no son de la vida privada, que en este momento cursan investigaciones en la Contraloría, en la Procuraduría y en la Fiscalía en relación con estos asuntos de los bonos del agua. Que no le gusta al doctor Macías el texto, ese es nuestro punto de vista, no es el punto de vista del duquismo, ni el cadarcismo, ni el gobierno nacional. Entonces aquí estamos ante una violación flagrante de los derechos de los senadores todos, claro, pero además de los derechos de la oposición. Yo le insisto, doctor Macías, usted debe convocar a ese procedimiento para que se haga el debate y que sea el Congreso, el Pleno, el que diga si el doctor Macías, el doctor Carrizosa sigue en el cargo, Carrasquilla, pero sigue en el cargo o no sigue en el cargo, y no usted de una manera arbitraria el que tome esa decisión. Senador Macías, ¿por qué no consultar al vicepresidente del Senado, Eduardo Pulgar, y a la segunda vicepresidenta Angélica Lozano, quien está en representación de los partidos de oposición? ¿Por qué tomó esa decisión unilateralmente? A ver, Lucas, 2 aspectos sobre lo que acabo de escuchar del senador Robledo, porque es que el senador Robledo tiene la costumbre de decir violó, eso es irregular, él sentencia. Y entonces, por ejemplo, me cita un artículo, anoche lo citó, no le quise decir anoche para no incomodarlo en la plenaria, cita un artículo del reglamento que ya no existe, que fue modificado por un acto legislativo. En segundo lugar, yo no tengo inconveniente, como recuerden ustedes en el debate que él promovió contra el ministro, que salió a decir a los medios que yo no le daba los tiempos, que le estaba recortando sus derechos y tal, y nunca fue así. Hoy estoy diciendo, yo me rijo por el reglamento, me da esa facultad del reglamento, y entonces yo no tengo inconveniente en consultar con los otros 2 miembros de la mesa directiva. Ahora, las decisiones del presidente que no se ha tomado, se pueden, a mí, mi máxima autoridad es la plenaria del Senado, se puede apelar a la plenaria, pero uno no puede salir pues diciendo que se violó, lo que está diciendo, que el ministro violó las leyes. Nosotros no lo podemos decir. Si aprobamos esa proposición, estamos ya sentenciando a un ministro que violó unas leyes. Segundo, nosotros tenemos que, cuando las circunstancias como estas me dicen las normas, de acuerdo, y el concepto jurídico, que lo respeto, sí, que los conceptos jurídicos son para acogerse o no, yo lo acojo plenamente, porque me está diciendo que se violó el reglamento. Y ahora, él dice, ¿tiene la razón o no la tiene? Cuando dice que el ministro incurrió en tales y tales delitos, irregularidades, que hay unos casos de corrupción, eso lo determinan las autoridades, no nosotros, no podemos, ni el senador Robledo, ni la plenaria, ni yo podemos decir que sí violó, que no violó. Es un tema de los organismos de control, de las autoridades judiciales. Él mismo lo ha dicho, hay unas investigaciones. Bueno, pues si las investigaciones terminan diciendo que el ministro
efectivamente violó o incurrió o cometió tal irregularidad, pues serán las autoridades las que determinen eso. Pero nosotros, en este caso, de una moción de censura, no podemos, por decirlo de otra manera, juzgar o castigar a un exministro, porque es el caso que estamos tratando. Senador Robledo, ya vemos que el presidente del Senado está absolutamente parado en la raya en el hecho de no adelantar esa moción de censura. ¿Qué viene ahora entonces para ustedes? ¿Van a apelar la decisión ante la plenaria del Senado o, como usted lo había anunciado, va a convocar a una movilización social para hacer ese control social a la labor de Alberto Carrasquilla del Ministerio de Hacienda? Lucas, pero permítame, yo insisto en esto. El artículo 31 del reglamento del Congreso está vigente, senador Macías. Ese cambio constitucional que hubo en relación con la moción de censura se limita a que ya no se votan las dos cámaras como era antes, el Senado y Cámara, sino que ahora la moción se tramita o en una cámara o en la otra, dependiendo de dónde se presente pues la petición de la moción. Esto quiero ser preciso, o sea, que la decisión de que el hecho de que es una decisión de la mesa directiva es una decisión de la mesa directiva y hay que acogerse al reglamento. El que usted sea el presidente, se lo digo con toda cordialidad, señor el doctor Macías, no lo autoriza a pasar por la faja al resto de la mesa directiva y menos a quienes representan la oposición como un derecho constitucional y legal de que estemos allí representados. Esa es una cosa en la que quiero insistir, que aquí no hay un veredicto. No, yo no estoy haciendo un veredicto, yo estoy haciendo acusaciones. Y el doctor Carrasquilla está siendo investigado por los bonos del agua en Procuraduría, en Contraloría y en Fiscalía. Luego, estos no son asuntos del pasado, de ninguna manera son asuntos del pasado. No son del pasado, que ya se hizo un debate al respecto y ahora nos falta la moción de censura. Ahora, si el Congreso quiere dejarlo o no en ese cargo, no es una decisión suya ni mía. Nosotros lo planteamos y será la plenaria del Senado, si se cumplen las leyes, la que diga si lo deja o no lo deja en ese cargo. Pero lo que usted no puede hacer a motu propio es tomar la decisión por todo el Senado, porque repito, usted fue elegido como presidente del Senado, pero eso no quiere decir que usted pueda hacer allí lo que se le antoje. Entonces yo le insisto en señalarle, doctor Macías, usted lo que debe hacer es reunir la mesa directiva del Senado y que la mesa directiva del Senado tome la determinación que debe tomar, que yo creo que debería ser que se tramitara la moción de censura y se respetaran las normas del país y se respetara además los derechos de la oposición. Esto no es un asunto de menor cuantía si la oposición tiene el derecho o no a usar las leyes a las normas de acuerdo con sus criterios. Por último, pues yo todavía espero que la mesa directiva tome la decisión que debe tomar, que es la de que la moción se tramite. Y ya veremos, Lucas, dependiendo de eso, qué vamos a hacer. Pero yo sí estoy llamando a los colombianos a que nos expresemos. No estoy señalando nada más que eso de momento, a que el país se exprese, se movilice en ese sentido, a llamar al duquismo, al presidente de la República, a quienes, digamos, tienen que estar detrás de estas decisiones del doctor Macías o lo acompañan en ellas, al Centro Democrático, al Partido Conservador, a la U, que son los partidos de gobierno, que permitan que las normas democráticas se expresen y que no empiece tan mal un gobierno con una actitud de despotismo, porque esto es despotismo, o sea, esto es autoritarismo, cuando se le niega al Congreso y a los congresistas la posibilidad de tomar una determinación de este calibre. Entonces mi invitación a los colombianos es que nos expresemos por las redes y por todas partes y exijamos que la censura se tramite. Ahora, si ganan la moción, como puede suceder, tienen la mayoría, tienen la mermelada, bueno, pues ese será el hecho político que se determine, pero no que se niegue la posibilidad de que esto suceda con argumentos. No conozco el concepto, pero me imagino que la mediocridad es pasmosa. ¿Cómo así que el concepto no le gustó la redacción al que hizo el concepto? Hágame el favor, ¿de qué se trata este asunto? ¿Qué tal que cada vez que una persona recorriera a la justicia o algún medio, entonces el que tramita el asunto diga, no, es que esa redacción, esa idea no me gustó y entonces esto no se tramita? No puede ser. Estamos hablando de cosas gravísimas. Por ejemplo, hay una cosa que se va a demostrar en la moción de censura en la medida en que se tramite. El doctor Carrasquilla le mintió, doctor Macías, le mintió en materia grave en el debate al Senado de la República. Tenemos todas las pruebas. Él ha hablado, por ejemplo, de que recibió en este negocio 8.000 millones de pesos y resulta que tenemos pruebas
pruebas pues digamos formales de que recibió él y configura por lo menos 22.000 millones de pesos. Entonces que el ministro hoy en esto, o sea, no estamos hablando del ministerio del pasado, sino en este ministerio, el doctor Carrasquilla se para y le dice al país y al Congreso muy orondo que recibió en este negocio 8.000 millones y resulta que las pruebas hablan de 22.000 millones. Alguien llega, no importa que el ministro sea mentiroso, esos son asuntos menores, que no sé qué dice más. Bueno, otros pensamos que esas son razones para que la moción de censura se tramite. Bueno, pues ahí están las posiciones a nuestros invitados, presidente del Senado Ernesto Macías y senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W.